Buenos días, mi nombre es Ricardo Herrera y para continuar con la explicación de los efectos de la composición de los diagramas temperatura-tiempo, vamos a hablar acerca ya en sí de los efectos que tienen la composición. Hay que decir que existen dos factores que influyen en el efecto de la composición, los factores intrínsecos y los extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos los factores aliantes y el porcentaje de carbono. Hablando en una primera parte acerca de los factores aliantes, nosotros podemos decir que estos influyen en la forma y posición de nuestra curva. Nosotros podemos ver como por ejemplo en las curvas que tenemos acá, que son correspondientes a la 0, 10, 80, que en una primera instancia nos va a desplazar ligeramente la curva hacia la derecha debido al factor aliante de níquel que se encuentra en este caso. Existen elementos como cromo y molibdeno que retardan esa transformación perlítica en una mayor proporción. Esta tendencia se ve reflejada en los diagramas de transformación isotérmica, como lo podemos ver en el caso de la 04140. En este caso se ve desplazada hacia la derecha y también hay que tomar en cuenta que estos diagramas de transformación isotérmica se utilizan para predecir el tiempo que debe permanecer el acero a una temperatura dada para obtener cambios estructurales. Ahora, no obstante, se han comprobado que estos fenómenos se presentan en ambos modos de transformación de la austenita y son bastante parecidos. De una forma similar a la descrita anteriormente, se han trazado entonces diagramas de transformación continua, como nosotros lo podemos ver acá. Estas curvas están ligeramente desplazadas hacia la derecha y hacia abajo respecto a las obtenidas isotérmicamente. Por otra parte, tenemos el contenido en carbono. El contenido en carbono, se dice que el carbono es un gamageno, en donde el gamageno lo que se tiene es un amplio dominio de la austenita. A mayor contenido, entonces mayor será el desplazamiento a la derecha. En general, todos estos factores que influyen en nuestra gráfica, generalmente lo que hará va a ser desplazarlo ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Hay que tomar en cuenta si el acero es hipoeutectoide o si el acero es eutectoide. Para los hipoeutectoides, las transformaciones perlíticas y vainíticas se retrasan al aumentar el contenido en carbono. Y por otra parte, los aceros eutectoides presentan una curva perlítica más alejada del origen de los tiempos. Como lo podemos ver en este ejemplo. Nosotros fijamos que a medida el porcentaje de carbono va cambiando, entonces nuestras curvas se van haciendo más hacia la derecha. Luego tenemos los factores extrínsecos, tales como la influencia del tamaño del grado austenítico, que dependiendo del tamaño también nuestra gráfica se va a desplazar ya sea a la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué ocurre esto? Debido al inicio de la transformación de la austenita, ¿sí? Y esto va a depender de su tamaño. Y por último, la influencia de la temperatura de austenización, la cual tiene una doble influencia debido al retraso cinético de las transformaciones. El aumento de la temperatura produce un aumento del tamaño del grano con las consecuencias ya señaladas, más el retraso de la cinética de las transformaciones enviando nuestra curva hacia la derecha, como se puede apreciar en este ejemplo. En conclusión, hay que tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo que los factores aliantes retrasan las transformaciones isotérmicas de la austenita y las gráficas de transformación isotérmica se desplazan hacia la derecha. También hay que tomar en cuenta que para la mayoría de los tratamientos industriales se realizan enfriados de forma continua de las piezas, desde la temperatura de austenización, y estas no se colocan directamente en los diagramas de transformación isotérmica. También hay que tomar en cuenta que los diagramas de transformación de temperatura y tiempo son datos que proveen los fabricantes de los aceros y se usan para determinar las condiciones adecuadas de los tratamientos térmicos para obtener las propiedades mecánicas especificadas en los planos de las piezas. Por otra parte, existen diversos factores, como ya lo veníamos diciendo, intrínsecos y extrínsecos, que afectan a nuestro diagrama y hay que tomarlos en cuenta a la hora de realizar nuestro análisis. Muchas gracias.